¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes a través de TSI en Al Banquillo con diferentes temas de interés para nuestra sociedad. Y por supuesto hoy queremos hablar de un tema muy importante y es que el pueblo hondureño ha demandado desde hace muchos años un sistema de justicia independiente en donde se garantice procesos judiciales justos en el marco de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Eso es uno de los pilares que ha demandado el pueblo hondureño durante muchos años y en las administraciones que han estado a cargo de diferentes partidos, Partido Liberal, Partido Nacional, Libertad y Refundación, ahora, y es por eso que tengo el gusto de compartir esta noche con dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hablo del magistrado Mario Díaz, él es magistrado de la Sala Penal, y por supuesto del magistrado Nelson Mairena. Y bueno, es un gusto para mí que hoy se encuentren esta noche precisamente aquí en Al Banquillo. Magistrado, ¿qué tal, magistrado Díaz? Pues aquí, mire, encantado de estar en su programa, pues, y deseando compartir con el público, pues, todos los diferentes temas que nos atañen a todos en materia de justicia. Magistrado Mairena, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes en este gran programa de información para el pueblo hondureño y, como se decía anteriormente, dispuestos a compartir la información que nos sea requerida. Así que muchas gracias y esperamos que este programa sea de mucha información para nuestro pueblo. Magistrado Díaz, ¿cómo encontraron a la Corte Suprema de Justicia? Cuando ustedes llegaron, cuando fueron seleccionados, desde el momento que fueron candidatos y pasaron todo este filtro, que toda la sociedad hondureña estuvo atento, por supuesto, en el Congreso Nacional, ¿cómo encontraron la Corte Suprema de Justicia en temas como, por ejemplo, la mora judicial? ¿Se ha ido avanzando, han ido trabajando y han sacado toda esta carga pendiente en el Poder Judicial, magistrado? Bueno, el tema de mora judicial y otros asuntos que están pendientes de ser trabajados debidamente en la Corte Suprema de Justicia, pues se han ido. Pues nosotros encontramos pues un panorama en algunos aspectos bastante desoladores. La gente reclama que haya más justicia, que haya más celeridad en los procesos, que los jueces actúen de manera independiente, que se aplique siempre la ley por sobre cualquier interés particular. Y encontramos pues un personal con mucha esperanza de que las cosas puedan ir cambiando paulatinamente. Evidentemente, provocar cambios en un país como el nuestro, con tantas dificultades y con tantas carencias, no es tarea fácil, pero estamos empeñados en eso. En tema de mora judicial, es una carga bastante fuerte que se viene arrastrando desde hace muchos años y evidentemente atacarla es una necesidad y presenta diferentes dificultades, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en ello, estamos convencidos de la necesidad de mejorar los procesos, de la necesidad que tiene la gente de que los periodos no sean tan largos en la resolución de un caso, y estamos convencidos pues, de que al final se convierte en una afrenta a los derechos humanos si un asunto no se resuelve en el tiempo que corresponde. Estamos trabajando en ello, tenemos planes para ello y estamos dedicados a tiempo completo a poder ir mejorando esta mora. En el marco concreto de la Sala Penal, pues tenemos un panorama bien claro de qué es lo que encontramos en materia de causas procesales, más casi 3.000 causas pendientes de resolución. Tenemos un plan de emergencia que ya hemos formado y formalizado y estamos trabajando en ello para que paulatinamente pues, se vaya disminuyendo esa carga procesal, esa mora, y pues demos satisfacción al pueblo hondureño en relación a resolver en el menor tiempo posible. Magistrado Mairena, y producto de esta carga que ha tenido la Corte Suprema de Justicia y esta mora judicial, poco a poco se ha ido perdiendo la confianza por parte de la población. ¿Qué lo genera principalmente? ¿Falta de personal o en algunas ocasiones, como lo dice el magistrado Díaz, son muy extensos estos procesos en alguna ocasión? Sí, creo que uno de los temas importantes es mirar el contexto en que se mueve la Corte Suprema de Justicia y se mueven todos los organismos de gobierno. Personalmente creo que
la población y las necesidades de la población han rebasado a los organismos gubernamentales, han rebasado las posibilidades de la Corte Suprema de Justicia, que con un presupuesto que ha venido siendo estable en el pasado y se extiende al presente, se tienen que atender los requerimientos de esa población. Ello conlleva que menos fondos para más requerimientos de la parte del pueblo. Pero el país tiene dificultades económicas en general. Este es un problema que lo encontramos a todos los niveles. Verbigracia, por ejemplo, en el tráfico, miramos que hay un gran congestionamiento. ¿Por qué? Porque no se han hecho mayores vías de comunicación, mayores calles, mayores avenidas. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se han venido acumulando los problemas, y lo mismo que sucede en el tráfico sucede en las diferentes instituciones del Estado, y en la Corte Suprema de Justicia no es una excepción. Se ha rebasado las necesidades, la violencia ha aumentado las demandas de alimentos, ha aumentado los requerimientos de atención en materia civil y en todas las materias, y eso ha venido desbordando al sistema, y hay que hacerle frente con los escasos recursos que tienen, pero esta Corte tiene el entusiasmo, tiene la convicción de que puede hacer un mejor trabajo que el que se ha estado haciendo anteriormente, no como un propósito de superar por comparativa a la Corte anterior o a las Cortes anteriores, sino como una obligación que tenemos de buscar la solución de los problemas de la población que nos requiere. Magistrado Díaz, ¿y qué lectura nos deja esto que nos dice el magistrado Mairena, que han aumentado los casos? ¿Significa que hay más investigación, que se está haciendo un buen trabajo por parte de la justicia hondureña? Mire, aquí hay varios temas que tienen que ver. Uno es que la población sigue creciendo día con día. Entonces, claro, no teníamos la misma cantidad de casos de hace 15, 20 años, por ejemplo. Entonces, ese es un tema que se denomina el crecimiento vegetativo de la población, ¿verdad? Entonces, a más población, pues evidentemente, probablemente tengamos mayores incidentes delincuenciales. Luego también hay un problema, digamos, histórico en el país, un problema estructural en el país. El país de muchas necesidades, cuando hay muchas necesidades hay caldo de cultivo para las actividades delincuenciales. Hay problemas económicos, problemas de salud, problemas de educación, problemas de valores. Entonces todo esto influye para que hayan, digamos, factores que incidan en la incidencia de los elementos constitutivos del delito. Hay diversas formas, pues, de cómo crear la idea en la población que delinquiendo se puede salir de la pobreza y de la iniquidad. Entonces todos esos factores condicionan al ser humano a cometer muchas acciones delictivas que probablemente no están dentro de su esfera de pensamiento, pero con todas estas influencias que hay, la gente al final pues puede ingresar al mundo delictivo por todo este tipo de cosas, factores económicos, factores sociales, factores educativos, etc. Luego también tenemos que, como digo, las necesidades crecen, ¿verdad? Como digo, la pobreza es un caldo de cultivo bastante importante, la falta de educación, la falta de oportunidades de desarrollarse son caldos de cultivo para la delincuencia. Entonces, eso va condicionando a los seres humanos. Luego, aunado a esto, el Estado no tiene una capacidad de respuesta en la misma proporción que las necesidades requieren. Siempre la respuesta del Estado es menor, las necesidades rebasan. No existe la posibilidad de tener cobertura plena en educación en los diferentes niveles. Entonces, como digo, todo eso incrementa las posibilidades de que la gente ingrese al mundo delictivo. Entonces, todos los años, uno puede ver las estadísticas, ingresan más causas en materia penal, en materia civil, en materia de relaciones. Siempre hay más causas penales por ese tipo de situaciones que son concretas de la vida. Y frente a eso, como digo, el Estado no tiene una respuesta de la misma dimensión. En el caso particular del Poder Judicial, enfrentamos mayores casos con menor personal o con el mismo de hace 10, 15 años, con las mismas carencias, con falta de infraestructura adecuada, falta de logística adecuada. El personal muchas veces no se siente suficientemente valorado porque la economía o los salarios
no mejoran en el mismo nivel de responsabilidad que tiene el funcionario, entonces busca otros caminos, otros derroteros. Entonces, al final todo eso influye, digamos, en que no tengamos la posibilidad de responder efectivamente a las demandas de la población en esta materia. Entonces, hay que hacer los mayores esfuerzos con los recursos que se tienen, aprovecharlos al máximo y dar lo mejor de nosotros para poder atender todas esas necesidades. Vaya, por ejemplo, en materia penal, el año pasado ingresaron 300 recursos de casación a nuestra sala y nosotros solamente produjimos la mitad de esos recursos. Entonces ahí se mira la gran desproporción en cuanto a lo que ingresa y lo que se evacúa. Pues digo, por falta de personal, por falta de recursos humanos, por falta de presupuesto adecuado para contratar más personal. Entonces son cuestiones objetivas que al final condicionan el trabajo que podemos hacer como funcionarios judiciales. Bueno, esta consulta se la voy a hacer a los dos magistrados. ¿Cómo conciben ustedes, cómo reciben algunas críticas, unas constructivas, otras buenas, que hacen señalamientos en diferentes sectores de la sociedad? Y aquí toda la profesión, de una u otra forma, recibimos críticas. En el caso de los periodistas pueden decirnos, bueno, esa pregunta no es correcta, no estuvo muy bien elaborado, etcétera, ¿verdad? Y les consulto en base a lo que exige el pueblo hondureño y lo que también cuestiona de que algunos organismos tienen que venir a Honduras para poder investigar y para poder generar confianza en la población hondureña. Hablo en su momento de la Maxi, ahora se está pidiendo que venga la Sisi, el tema de las extradiciones. Ahora muchos hondureños que están pagando condenas allá en Estados Unidos por narcotráfico. Y yo recuerdo que una vez le pregunté en una entrevista al expresidente Porfirio Lobo Sosa, que fue en la administración donde se aprobó la extradición precisamente, que cómo había sido. Y ahí él me explicó de que tuvieron que irse a Estados Unidos, el Consejo de Defensa y con la Embajada de los Estados Unidos llegaron a ese acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegaron a acuerdo? ¿Qué pasó con la justicia hondureña? Le consultaba en ese momento. Y recuerdo que él me dijo, Cristian, aquí en Honduras, cuando venía el caso de un narcotraficante al interior del país, venía y amenazaba a un juez. Con la amenaza o le enseñaba la foto de sus hijos, de su familia, y esa era la forma de operar de ellos. ¿Acaso fue ese temor el que tuvo que tomarse esta decisión de que algunos hondureños paguen condena fuera de nuestro país, magistrado Mairena? ¿O necesitamos aquí que el sistema judicial avance y que mejore en muchos temas pendientes? Las instituciones del país deberían ser suficientes para dar respuesta a los ciudadanos de las necesidades que se le plantean. ¿Qué es lo que ha pasado con el desborde de la demanda de servicios de parte de los ciudadanos? Las instituciones, como hemos estado diciendo anteriormente, han venido reduciendo su capacidad de respuesta. Y el otro tema es que ha incrementado la delincuencia, principalmente violenta. Y ante esa violencia, nuestro ciudadano se siente atemorizado. Ir a hacer una denuncia contra una extorsión o contra amenazas, o ir a hacer una denuncia contra narcotraficantes, por ejemplo, no es fácil para el ciudadano común. Y entonces se siente desprotegido, se siente atemorizado, y entonces difícilmente las causas avanzan, porque el tema de las causas penales, por ejemplo, la esencia es la prueba. Y si esas pruebas no se generan, si no existen testigos que puedan dar fe de los diferentes actos que se reclaman, entonces, aunque se promueva la acción penal, la respuesta al final, la sentencia, difícilmente va a ser condenatoria si no hay pruebas suficientes que lleven a ese convencimiento al juzgador. Entonces, ¿qué sucede con nuestra ciudadanía? Se siente atemorizada. Y por eso es que ha habido una especie de satisfacción con el envío de hondureños que se han juzgado en el extranjero por narcotráfico, esencialmente.
Eso deberíamos resolverlo nosotros. Una sociedad normal, correcta, que tenga una correcta organización debería resolver esos problemas. Pero más bien sentíamos una satisfacción cuando los primeros narcotraficantes salieron, o las primeras personas imputadas de narcotráfico salieron del país, porque sentíamos entonces que se retiraba de nuestra esfera circundante la atención del poder que requieren o que tienen esos grupos organizados para influenciar a la sociedad. No debería ser así. Honduras debería juzgar en Honduras, conforme a sus leyes, a las personas que infringen la ley hondureña, pero no es fácil. Y eso es casi exactamente igual a la familia. La familia debería ser suficiente para corregir a los hijos o para encauzarlos, pero esto ha ido desbordando a tal extremo que, por ejemplo, en algunas escuelas los mismos maestros son intimidados. Eso no sucedía antes, Cristian. Entonces, ¿por qué ha venido sucediendo ahora? Porque los valores han ido cambiando también. Y frente a esos nuevos valores hay que tener nuevas capacidades para poderlas enfrentar. De tal manera que la venida de instituciones como la CICI tienen la ventaja de que vienen personas objetivas, que no han estado en el medio, que no participan directamente en él y que pueden aportar principalmente elementos de investigación para proporcionarlos al órgano fiscal como pruebas para obtener una condena. Pero no es fácil, porque realmente la obligación esencial de juzgar y ejecutar los juzgados corresponden a los órganos jurisdiccionales del país. Y esa es una debilidad más bien que nos desnuda al extranjero, la incapacidad que tenemos de juzgar por nosotros mismos ese tipo de conductas que son reprochables de acuerdo con la ley. Y llama la atención lo que dice el magistrado Mairena. Recuerdo que en el tiempo que estuvo la Maxi, causó malestar en algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces, porque su portavoz, Jiménez Mayor, prácticamente le estaba ordenando cuando se llevaban a cabo conferencias de prensa para que tomara decisiones. Y yo sé, nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué dejan libre a este? ¿Por qué dejan libre al otro? Y uno le consulta a los profesionales del derecho, es que no puedo hacer nada porque esto dice la ley. O sea, tengo que regirme por la ley. Aunque mi corazón diga, no debe ir preso, pero la ley dice otra cosa. Y es difícil. Magistrado Díaz, en ese sentido, ¿deberían ser juzgados aquí en nuestro país o necesitamos el apoyo de la comunidad internacional? Bueno, realmente deberían ser juzgados en el país. Lo que pasa es que históricamente no hemos podido hacerlo, porque las instituciones nuestras han sido muy debilitadas y permeadas por la corrupción y por el crimen organizado. Eso es una situación pues, que ahora ya no se puede desconocer. Lo ideal de un país es que efectivamente pueda procesar a cualquier ciudadano o ciudadana que cometa una acción delictiva. No importa la categoría que tenga esta persona, ya sea política, económica, de cualquier tipo de presión que pueda valerse. Pero como digo, la institucionalidad hondureña no ha sido capaz de poder enfrentar estos grandes problemas y poder resolverlos favorablemente a los intereses de la justicia. De ahí, por ejemplo, que en temas de corrupción hemos quedado mucho a deber, históricamente hablando. Imagínense, por ejemplo, la crisis que se generó en el Seguro Social, que ya todos conocemos. Pero esa crisis no comenzó con la marcha de las antorchas. Esa crisis existía desde hace mucho tiempo atrás, pero nunca se había atacado. Eso por la propia incapacidad del sistema de justicia, ¿no? En donde, como digo, nos referimos a sectores poderosos que cometen estas acciones delictivas, que tienen diferentes contactos a todos los niveles y que por lo tanto fácilmente han evadido o evaden la acción de la justicia. Igualmente ha sido el tema del narcotráfico, por ejemplo, o de la criminalidad organizada de alto impacto. Los que están relacionados a aquellas personas que han sido extrañadas del país mediante el proceso de extradición. Estas personas vivían campantemente en Honduras. Muchos de ellos participando de diferentes eventos sociales y tenidos como grandes señores o señoras. Pero, ¿por qué razón no eran tocados? Porque, como digo, la propia institucionalidad del país
les daba la protección debida para sus actividades. Es decir, fue incapaz esta institución nuestra pues, de poder, digamos, juzgar a estas personas. De hecho, ninguno de ellos, como digo, creo que alguno de ellos fue juzgado por algún delito menor en el país, pero de ahí ellos se movían en el país con todo tipo de libertades. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, estas personas poseen no solo poder económico, sino también contactos políticos, y eso hace pues que sean, o que hayan sido en muchos casos, invulnerables o impenetrables de poder llevar a los tribunales de justicia, porque como digo, ninguno de ellos, ¿verdad? Con la famosa frase aquella de plata o plomo que se acuñó en el sur de América, pues también funcionó muchas veces en Honduras, ¿verdad? Me cuentan, por ejemplo, de un juez de letras recién nombrado en una comunidad del país, en donde la persona que controlaba los nexos de narcotráfico ahí, el primer día de su llegada, le envió un sobre conteniendo 50,000 empiras, por ejemplo, y al otro lado una pistola para que se defendiera. Entonces, con cosas de ese tipo, difícilmente pues un juzgador de una ciudad humilde pues puede enfrentar este tipo de criminalidad. Entonces, por eso se buscan estos mecanismos de colaboración que en condiciones normales no deberían, digamos, sorprendernos, pero que sorprende pues la poca capacidad que tenemos nosotros como país de poder enfrentarlo en el interior del país y poderlos, digo, llevar correctamente a los tribunales, someterlos al proceso penal y deducirles responsabilidades. Y esa es la gran debilidad que tenemos y por eso pues tenemos que recurrir a otras instancias internacionales para que contribuyan con el país para poder atacar estos fenómenos. Estamos conversando esta noche con el magistrado Mario Díaz y el magistrado Nelson Mairena sobre diferentes temas y por supuesto debemos consultarles qué pasó con el exequatur, el examen que se le hace a los profesionales del derecho para que puedan ser notarios. Hubo rumores de que se filtraron algunas preguntas los magistrados que iban a realizar este examen. Después de la pausa nos despejan las dudas aquí en Al Banquillo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en TSI Al Banquillo. ¿Qué pasó con el exequatur? ¿Qué pasó con este examen que hacen los profesionales del derecho para convertirse en notarios? Magistrado Mairena, le consulto porque usted también es presidente de la Unión de Notarios aquí en nuestro país y circularon algunos rumores de que se habían filtrado algunas preguntas de este examen que se iba a llevar a cabo y que se suspendió en la Corte Suprema de Justicia. Bien, primeramente quiero decir que la esencia del exequatur es una autorización que concede el Estado a determinados abogados para que, en nombre del Estado, en representación del Estado, estén presentes en los actos privados que desarrollan los ciudadanos y que tienen una trascendencia jurídica. Cuando un notario está frente a dos personas que le mandan sus requerimientos, es el Estado que está ahí frente a esas dos personas. De tal manera que la esencia es la autorización del Estado y un elemento fundamental es el ético. Se le concede a personas o debería concederse a personas que tengan un elevado nivel ético, de tal manera que representen muy bien al Estado, asegurando que la participación de las personas que le solicitan su intervención sean captadas, desarrolladas en los documentos, de tal manera que digan la verdad de los hechos que se le ponen a consideración o los actos que le ponen a sometimiento. Luego entonces, la base es que sean abogados. Y el examen de conocimiento que se hace en la Corte Suprema de Justicia es un examen realmente, o debería ser un examen básico de conocimientos que las personas tengan acerca del ejercicio del notariado. Todos los abogados con una preparación de algún tiempo deberían de responder adecuadamente a las respuestas a las preguntas que le formulen en un examen. Esta Corte no ha
efectuado ningún examen. Y el primero lo iba a efectuar el jueves pasado, dando inicio a un proceso de certificación, por así decirlo, de abogados para que obtuvieran su exequatur. Y se filtró la noticia de que se habían requerido preguntas para que el examinado tuviese mejor forma, asegurase su examen. Eso no, desde el punto de vista ético, no es posible porque quien iba a hacer sustentar su examen es un ministro de Transparencia y Anticorrupción. Entonces, desde ese punto de vista, no podría venirse a pedir preguntas para que esa persona viniese y pasase su examen. Desde el punto de vista natural, pues, eso no sería posible. Pero se filtró esa noticia y la Corte estimó, y especialmente la presidenta, que fue la que recibió la noticia, se le escuchó, algunos le imputaron esa noticia a ella. En la mañanita que íbamos a iniciar el examen, nos estaba esperando para decirnos lo que había sucedido, y ella fue la que inició el tema en el sentido de que no se hiciera el examen, que se ponía en precario la Corte, el notariado y el candidato, de tal manera que era preferible suspender ese examen, y así se hizo. Pero esos exámenes tienen que reanudarse, tienen que hacerse exámenes, sean escritos, sean orales, pero tienen que hacerse, porque el Estado necesita estar calificando los nuevos notarios para otorgarles su exequatur, porque se necesita que ellos en la población puedan participar en los actos y contratos que los particulares, los ciudadanos están interesados en realizar. Pero eso se dijo en la radio y en la televisión. A mí personalmente nadie me ha pedido una pregunta para el ciudadano que se iba a examinar. Yo puedo dar fe por mí mismo que eso no sucedió. Ahora, lo importante en estos procesos, Cristian, es que deben ser totalmente transparentes y debemos tener la seguridad de que las personas que se les otorga el exequatur éticamente responden a las necesidades del pueblo hondureño, porque fundamentalmente el notario está para atender solicitudes de servicios de parte de los ciudadanos y deben ser atendidos éticamente y por personas que posean las calificaciones necesarias para hacerlo. Magistrado Díaz, pero no es desconocido de que han habido irregularidades. La historia lo ha contado. Les puedo mencionar un caso de la esposa de un expresidente de hace muchos años, incluso ya falleció el expresidente. Recién se graduó como abogada, de inmediato se le hizo este examen notariado. Expresidentes de la Corte también que le han dado esta oportunidad de alcanzar un notariado a abogados jóvenes que no cuentan con los requisitos. O sea, es un secreto a voces, ha pasado, ha sucedido. Y por supuesto que lo hemos conocido nosotros de primera mano. Se debe de hacer algo para que cambie y para que no... Hay muchos abogados que dicen, ¿qué cuesta llegar a hacer un examen para convertirme en notario? Dicen los abogados. ¿Por qué cuesta tanto, magistrado? Y cómo hacerle entender a la población de que de aquí en adelante el proceso será transparente, como dice el magistrado Mairena. Bueno, efectivamente, todos estos casos que usted ha mencionado son casos registrados históricamente. Han habido muy malos manejos en cuanto al otorgamiento del exequatur. Eso no se puede desconocer. Han habido abusos de toda naturaleza y por diferentes motivaciones, por ser amigo de alguien, por estar vinculado a estructuras políticas, por estar vinculado a estructuras económicas, por vínculos de familiaridad, de amiguismo, etc. Y esto ha llevado a que se hayan habido irregularidades en el irrespeto de los requisitos de obtención del exequatur. Eso es algo que nosotros tenemos que evitar. Y estamos convencidos a nivel de la Corte Suprema que ese procedimiento poco transparente, opaco, que ha ocurrido históricamente no debe seguir ocurriendo. Y por lo tanto estamos dispuestos, en primer lugar, a observar debidamente los requisitos que se le exigen
a los postulantes de acuerdo a lo que exige la ley y el reglamento del Código de Notariado. Además de eso, estamos también convencidos de que hay que modificar todo lo que tiene que ver con la obtención de los requisitos para formar el expediente de cada postulante como un proceso investigativo que nos permita saber exactamente que las personas que van a ejercer su examen de notariado van a tener no solo requisitos de carácter formal, profesional, sino también requisitos de carácter ético. Por eso se está proponiendo modificar, digamos, el reglamento mediante el cual se obtiene ese exequatur. Como digo, para garantizar que las personas realmente sean éticamente confiables, porque como bien le expresaba el compañero magistrado Mairena, la función notarial es altamente importante y sensible para el Estado, porque ahí radica la veracidad de los actos que ocurren entre las personas que habitan una sociedad y por ende tiene que ser una persona de altísimo nivel ético, no solo carácter profesional, el que el Estado le otorgue esa noble función. En ese sentido, como digo, nosotros hemos discutido el tema a nivel de la Corte Suprema en varias ocasiones y vamos a introducir cambios que precisamente garanticen que las personas que lleguen a desarrollar su examen sean, como digo, éticamente confiables y para evitar que haya todo este tipo de especulaciones en el sentido de que a una persona X, Y o Z se le ha otorgado el examen o se le ha otorgado el exequatur únicamente porque tiene vínculos de alguna naturaleza, no porque ha hecho un examen en donde se ha respondido correcta y adecuadamente las preguntas que se le han formulado a través, ya sea en una forma oral o una forma escrita que posteriormente también se está trabajando en ella y que va a beneficiar a un gran número de abogados que no han tenido la posibilidad de tener el contacto de conocer esa fecha, porque es muy difícil, ha sido muy difícil porque precisamente no se han respetado las normas que establece el Código de Notariado. Si la ley se respetara adecuadamente, pues cada persona postulante ingresaría de acuerdo al tiempo en que ha introducido su documentación y de acuerdo al tiempo en que ha puesto al día su expediente como postulante. Pero como esos requisitos no se han respetado históricamente hablando, por lo tanto, algunos que han presentado sus papeles en el año 2003, por ejemplo, y todavía no han hecho su examen de exequatur. ¿Por qué? Porque no contaron con el aval de alguien que le proporcionara una fecha. Porque digo, no se ha respetado el orden de precedencia en cuanto a la fecha en que la persona presenta su solicitud y avanza en el término de todas las fechas que se van otorgando para realizar el examen. Como eso no se ha respetado, entonces ha habido tanta dificultad para que la persona pueda conseguir una fecha y rinda su examen. Magistrado Díaz, y en sesión de pleno a ustedes les han dicho que cada quien de los magistrados tiene una cuota para poder ofrecer este examen. No tenemos una cuota, no tenemos ninguna cuota, pero evidentemente siempre hay, digamos, mecanismos que posibiliten que en una primera instancia podamos facilitar a personas que no han tenido la oportunidad de realizar su examen porque no han tenido, digamos, el contacto, por decirlo de alguna manera, que se entienda públicamente, para obtener una fecha y podamos nosotros, digamos, ver el listado general y de acuerdo a ese listado ver qué personas que uno conoce y que sabe que tienen los requisitos tanto profesionales como éticos y puedan obtener una fecha para hacer su examen. Es decir, porque nosotros tenemos ya el listado general de personas que han en diferentes fechas ofrecido su postulación. Son alrededor de 700 personas. Entonces, ¿qué personas de estas ya tienen su expediente al día? ¿En qué fecha lo presentaron? ¿Y por qué no podemos nosotros apoyar a estas personas que lo presentaron desde hace mucho tiempo y que no han podido hacer su examen? Esas son digamos, las discusiones que hemos hecho y sobre esa base hemos tomado la decisión en el sentido de poder tomar a 15 personas para que sean los primeros 15 que comiencen a desarrollar los exámenes de acuerdo a la fecha que vaya de ingreso de cada postulante en el marco de ese listado general que tenemos, de acuerdo a los listados que nos ha ofrecido la Secretaría General en cuanto a quienes tienen al día sus expedientes para su examen de exequatur. Y me imagino que usted como
presidente también unitario de notarios, de la Unión de Notarios aquí en nuestro país. A diario le llegan testimonios y también denuncias de lo difícil que es llegar a hacer este examen, magistrado. Sí, es difícil porque el número de abogados crece exponencialmente. En la actualidad tenemos casi 34.000 abogados y todos les gustaría ser notarios, pero no todos pueden ser, no pueden tener esa oportunidad. Pero sí hay que crear mecanismos que permitan que hayan exámenes de oposición masivos, de tal manera que 400, 300 o 500 colegas hagan su examen, aunque sepamos que el número de las personas que van a obtener su notariado no es ese número. Porque quisiera decir adicionalmente que hay algunos que han reclamado que todos los abogados deberían ser notarios. Quiero decirles que la abogacía y el notariado son dos cosas diferentes. La abogacía, por esencia, es el profesional que representa a quien le reclama o quien le solicita que intervenga en su nombre. Es un profesional que actúa totalmente, parcialmente apegado a su cliente. En cambio, el notario supone una persona que está enfrente a dos o más personas que requieren los servicios de él para hacer constar un acto o contrato. Y este notario está en una posición que debe ilustrar a ambas partes de igual manera. Sabemos que eso no ocurre en todos los casos, pero por lo menos debe acercarse ese ideal de cumplimiento de la función notarial. En Centroamérica, por ejemplo, nuestro notariado es envidiado porque es el notariado más consolidado que tenemos y gracias a que no todos los abogados son notarios, porque si no tendríamos una cantidad de 34, 35.000, lo que sucede en Guatemala, lo que sucede en Nicaragua, pero no en El Salvador y en Costa Rica, que de alguna manera aspiran más bien a seguir el modelo nuestro. El modelo general del notariado en los países de Sudamérica y en Europa, que es la línea que nosotros seguimos de la Unión Internacional del Notariado, es que más bien el notariado es un representante del Estado y que tiene una atribución territorial donde ejerce sus funciones. En cambio, en el caso nuestro, los notarios pueden ejercer en el país y fuera del país, pero porque la configuración geográfica es diferente. Pero sí es necesario que se creen oportunidades donde los abogados puedan venir a hacer su examen de oposición para obtener su exequatur de notario. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Hace unos meses, en la Corte Suprema de Justicia, hubo una crisis por la rotación de salas, especialmente por la sala de lo constitucional. Ya limaron asperezas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al regresar de la pausa lo sabremos. Gracias por continuar con nosotros en TSI. Seguimos en Al Banquillo con el magistrado Mario Díaz y el magistrado Nelson Mairena. Ya hay armonía, podríamos decir, en la Corte Suprema de Justicia. Hubo algunas discusiones, consensos, como se da en el Poder Legislativo, como se da en el Poder Ejecutivo, pero magistrado Díaz, al final lograron, aunque precisamente no era el magistrado que tenía que ratificarse en la Sala de lo Constitucional. ¿Qué pasó y qué sucede en este caso que generó que estas rotaciones no se llevaron a cabo como dice la ley? Bueno, yo creo que aquí lo que ocurrió fue una diferencia en cuanto a quién debía ser la persona que continuara, que sucediera a la coordinadora anterior en la Sala Constitucional. Y aquí se dieron dos posiciones, ¿verdad? Que el pueblo hondureño la sabe. Una, que fue promovida a nivel de la presidencia de la Corte Suprema, en el sentido que ella nombró a un miembro de la Sala Constitucional como el coordinador. Frente a esto, pues hubo otra posición, en el sentido de que esa decisión no la podía tomar
la presidenta de la Corte, sino que debía hacerlo el Pleno de la Corte, el que determinara quién iba a hacer la sucesión, por entender que había validez legal como para que hubiese sido otro el sistema de relevancia de relevo en la sala constitucional. Y ahí estuvo la diferencia fundamental. Entonces, como digo, es un tema desde mi punto de vista interpretativo en relación a quién debe nombrar o quién debía nombrar en ese momento al coordinador o coordinadora de la sala constitucional. Yo en lo particular considero que la presidenta sí tiene facultades para hacerlo, porque el artículo del reglamento que se asume que le da, que los demás compañeros o un grupo de compañeros consideró que le daba, no le daba validez a esos nombramientos, que es uno que refiere a las 3/4 partes para el movimiento de sala a sala. Y eso creo que creó la confusión. Es decir, la precedencia que establece el reglamento, desde mi punto de vista, no es para las coordinaciones. Es decir, no es para, exactamente, no es para las coordinaciones, sino que es para si la persona para la presidencia. Es decir, la precedencia que establece el reglamento está aplicable a la presidencia y no a las rotaciones de la sala. Eso es lo que yo considero como válido. Pero como digo, estas fueron diferencias que al final pues provocaron esa situación dificultosa que tuvimos en la sala constitucional. Afortunadamente, pues a través del diálogo, de la conciliación, llegamos a un acuerdo en poder definir de una sola vez la rotación en la sala constitucional desde este año hasta el 2025. Es decir, solo los últimos 2 años pues todavía no se definieron, sino que será en su momento, pero el resto de los años 24, 25, 26, ¿verdad? Lo resolvimos de común acuerdo. Llegamos a un acuerdo, lo discutimos y lo aprobamos en el Pleno, y eso ya no va a ser problema en el próximo año ni en el siguiente. Entonces, al final, que digo, pues se resolvió el asunto y todo volvió, digamos, a una normalidad. Normalidad, pues, que ya existía en las demás salas, excepto en la sala constitucional, ¿verdad? Y creo que hemos superado favorablemente este asunto, y ya pues toda la Corte Suprema está trabajando en una misma dirección de tratar de impulsar los programas, los proyectos y desarrollar cada quien el trabajo que corresponde a la sala. A mí me parece que las diferencias pues son normales. En algunos momentos hubo mucha crispación, digamos. Creo que más bien hacia afuera de la Corte tenía mucha mayor importancia que la que tenía hacia adentro. Creo que estas discusiones son normales, me parece a mí. En un Estado democrático estas discusiones no deben, digamos, provocar ningún tipo de caos ni ninguna alarma, pues son parte de las discusiones democráticas que hay entre funcionarios judiciales que en algunos temas concretos no se ponen de acuerdo, pero que al final, a través de la propia discusión, llegamos al acuerdo y seguimos trabajando sin ningún problema. Magistrado Mairena, 2024 y 2025 son años en donde se van a llevar a cabo procesos electorales. Y, sin duda alguna, si se genera algún conflicto, la Sala Constitucional es quien va a resolver. Y esto es lo que enciende las alarmas en diferentes sectores de la sociedad. Por aquí también entra el tema de la reelección. Eso sucedió en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, a través de la Sala Constitucional. ¿Debería preocupar este tema a la población hondureña, magistrado? No debería preocupar, porque la institucionalidad ya está determinada en la Constitución de la República y las leyes. Si hay un planteamiento hacia la Sala Constitucional sobre un tema determinado, la Sala Constitucional lo conoce. Si no hay acuerdo, lo lleva al Pleno. Creo que independientemente de quienes formen parte de la Sala Constitucional, independientemente de ello, los temas que se le plantean a la Corte tienen que ser resueltos, y deben de ser resueltos sin un sesgo político. Debería ser lo jurídico lo que predomina en las decisiones de la Corte. Sobre el tema, por supuesto, hay la tendencia de que quien detente el poder quisiera asegurar que tiene los mecanismos necesarios para utilizarlos en un momento que lo necesite, o la oposición si requiere también esa posibilidad. Pero creo que los juristas debemos de actuar
imparcialmente. La esencia del juez es ser un juez imparcial y debemos de buscar esa imparcialidad. Yo, sobre el tema que tocaba anteriormente, la esencia es sencilla. A nuestro criterio, que nosotros tenemos el criterio diferente, es el pleno, la esencia de la Corte Suprema de Justicia, es el Poder Judicial. Y la presidenta es una representante del poder, pero no es el Poder Judicial. Y eso lo hemos sostenido constantemente. Y entonces creemos que si se respeta la legalidad, si se respeta la Constitución, no debería haber ningún problema. Es más, somos 15 magistrados, los 15 pensamos, los 15 podemos tener posiciones diferentes y al final podrán haber dos posiciones que tienen choque, pero eso no implicaría ni debería implicar que haya una confrontación en la Corte. Es que es normal. Si ni en los matrimonios las personas piensan igual, no digamos en un lugar donde hay 15 personas que son profesionales preparados para ser jueces y poder tomar determinaciones. Y el tema central aquí es, no deberíamos asustarnos que haya posiciones diferentes, porque la ciencia, la humanidad misma, tiene posiciones diferentes y solo se puede crecer cuando hay posiciones diferentes y se van buscando vías de solución a esos problemas. Bueno, estamos a las puertas de un sistema judicial transparente. Eso es lo que ha exigido siempre la población hondureña. Vamos a notar un cambio con las Cortes Supremas de Justicia anteriores, con los magistrados anteriores y las decisiones que se han tomado. Después de la pausa vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados, el magistrado Mario Díaz y el magistrado Nelson Mairena. Después de la pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. En las conclusiones de esta noche, ¿hay algunas reformas que deberían de implementarse, magistrado Díaz, en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en el curso de este tiempo que estamos nosotros al frente de la Corte Suprema, pues siempre se nos pregunta el tema de las reformas penales, sobre todo en materia del actual Código Penal, el decreto 130-2017. Al respecto, pues hemos escuchado planteamientos diversos. Hay algunos que opinan que debe ser derogado completamente, hay otros que opinan que únicamente debe ser reformado. Uno en la práctica sí siempre ve pues, que hay ciertas dificultades con algunos tipos penales o con algunas formas de implementación de ciertos beneficios que establece el Código Penal. Y también los códigos que son atinentes, el Código Procesal Penal y otras normas, ley de privación de dominio, etc. La Corte Suprema, auspiciada por la cooperación internacional, ha trabajado en un paquete de reformas en diferentes temas penales, temas procesales, temas de privación de dominio y otros. Y evidentemente cuando se tenga ya, digamos, debidamente redactado los planteamientos en cuanto a las reformas que deben hacerse, temas de delito de usurpación, por ejemplo, que es un tema muy recurrente cuando se hacen discusiones referentes a tipos penales que deben ser modificados, pues vamos a establecer un paquete de reformas en estas distintas áreas, porque hay que adecuar muchas leyes. El Código Penal es de reciente data, 2015, perdón, es del 25 de mayo del 17, y el Código Procesal Penal data de 20 años atrás. Entonces, tiene que haber una correlación para que no haya dificultades al momento de su implementación. Tiene que adecuarse una norma con la otra. Ahí debe hacerse un proceso de adecuación y es un trabajo que tenemos que desarrollar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Hay diferentes, digamos, proyectos de mejoramiento. Recordemos que ahorita se acaba de aprobar el reglamento para los deudores morosos, que es parte de la adecuación de la ley MAPA, ¿no? Y que tiene como propósito, pues, sancionar a aquellas personas que no cumplen con sus funciones alimentarias cuando tienen este tipo de responsabilidades. Se está trabajando en eso. Luego también hay un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas para efecto de poder utilizar la plataforma que tiene para efecto de llevar ese control de esos deudores morosos a través del Registro Nacional de las Personas. Asimismo, también hay otros temas relacionados con
las personas que han sido condenadas, sancionadas por agresiones sexuales también van a caer en esa fórmula, porque la ley exige que se inscriba en un libro las personas que han cometido este tipo de acciones delictivas. Entonces, todo ese tipo de trabajos los estamos desarrollando y al final van a implicar algún tipo de reformas porque no se estableció claramente cuáles fueron los mecanismos de implementación en la reforma que se hizo al Código Penal del 2017. Sí, hubo algunas condenas que para algunos profesionales del derecho la pena era muy baja, que se redujo. Hubo esos señalamientos precisamente en algunos casos delicados. Magistrado Mairena, sus conclusiones. El Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema de Justicia es un organismo que está constituido por el Estado para prestar el servicio de juzgar y ejecutar lo juzgado. Es importante que la Corte Suprema de Justicia se presente y al pueblo hondureño como un organismo de solución para esos problemas. Para ello es fundamental que nosotros, los magistrados que integramos el Pleno, nos comprometamos plenamente a ese trabajo, que los jueces, los magistrados de cortes de apelaciones y los jueces en todos los niveles también tengan un alto compromiso. Siempre reclamamos que necesitamos una nueva Honduras, pero nosotros tenemos la posibilidad y la obligación de hacer lo mejor para esa nueva Honduras. Y la mejor manera es juzgar y ejecutar lo juzgado de acuerdo con la ley y dentro del margen de ella. Creo que en la medida que nosotros impartamos esa justicia de esa manera, también el pueblo hondureño se va a sentir más tranquilo, más seguro, y iremos mejorando la percepción que todos los hondureños debemos tener, tanto del Poder Judicial como de nuestra propia ciudadanía, de nuestra propia personalidad. El país necesita que todos, Poder Judicial, pero todos los poderes, todos los organismos del Estado y todas las personas nos comprometamos. Necesitamos transformar nuestro país, necesitamos comprometernos con nuestro país y necesitamos hacer las mejores acciones que tengan como propósito buscar una mejor Honduras. No podemos estar lamentando permanentemente de que nuestro país padece de tantos problemas. Todos los países lo padecen, pero lo que ha cambiado en la historia es la actitud de los ciudadanos, de los directores de las instituciones y de nosotros los que tenemos algún nivel de representación del Estado para poder hacer las cosas mejor, y debemos de hacerlas de esa manera. Solo apelar, he tenido la oportunidad de hablar con algunos jueces, magistrado Díaz, ya para concluir, y es bueno, de lo que hablábamos precisamente, la lucha contra el narcotráfico, y es esta necesidad de seguridad para muchos de los jueces que llevan casos, unas condenas a veces a pandilleros, y vemos a muchos, incluso aquí en el juzgado de La Granja, que salen ellos solos, se dirigen a sus casas, pese a algunas condenas que son bien complicadas, temas de criminalidad, por qué no decir también de narcotráfico, y en ese sentido sí apelar por estos jueces que en algunas ocasiones nos han dicho que les traslademos esta petición, Mario Díaz, finalmente. Mire, efectivamente sabemos esa necesidad porque ya la hemos vivido en carne propia. Mire, es bien difícil poderle dar una atención general a todos los jueces y juezas del país, pero en casos concretos, cuando se tiene conocimiento de que una persona ha sido objeto de algún tipo de vigilancia, algún tipo de acoso, algún tipo de atentado contra su integridad, inmediatamente actuamos. Tenemos equipos que pueden trabajar de inmediato en eso. De hecho, van varios casos que los hemos tratado con las personas que son encargadas de la seguridad de la Corte Suprema, y cualquier compañero, compañera, juez o jueza que esté sufriendo o que esté padeciendo de esa situación concreta, pues perfectamente nos puede llamar a cualquiera de nosotros, los magistrados, magistradas, y vamos a poner en contacto con la persona que a nivel de la Corte Suprema de Justicia es la que está encargada de poder prestar este tipo de atención inmediata
cuando hay algún tipo de situaciones que afecten la integridad física de la persona, del juez, de la jueza o de su familia. Muchísimas gracias a ambos y los felicito. Los felicito porque es difícil conversar con un magistrado cuando llega a este cargo. No sé, se esconden, les da miedo, pero sí lo felicito a ustedes dos porque siempre dan la cara por la Corte Suprema de Justicia. Cuando los abordamos como periodistas, tanto al magistrado Díaz como al magistrado Mairena, ellos siempre atentos nos reciben. Así es que, y como dicen por ahí, el que no la debe no la teme, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El magistrado Mario Díaz y el magistrado también Nelson Mairena de la Corte Suprema de Justicia esta noche en Al Banquillo a través de TSI. Los esperamos en el próximo programa. Feliz noche, con permiso.